Me llamo Sebastián Cruz y actualmente tengo 14 años. Todo comenzó hace un año cuando me fui a Guadalajara a jugar un torneo con mi equipo de fútbol llamado Chivas Pirules. Nos fuimos por una semana y nos hospedamos en un hotel muy bonito. 3 amigos, Daniel, Isaac, Eric y yo nos quedamos en un cuarto solos porque no venían nuestras familias. La verdad, a mí nunca me importaba mucho eso de ganar, ya que desde un principio sabía que no tendríamos posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Pero precisamente el hecho paranormal comenzó el segundo día después de haber perdido nuestro primer partido. Cuando llegamos al hotel, mi amigo Carlos decidió que en mi cuarto se armarían retas de FIFA, así que sacó su Xbox. Todos los chicos de las demás categorías se vinieron a nuestro cuarto a jugar las retas de FIFA. Las horas pasaron y dieron las 12 de la noche. Ya casi se habían ido todos los chicos y nos quedamos solo los 4 que compartíamos la habitación. Como ya nos habíamos aburrido de jugar, yo saqué de mi maleta un libro de conjuros satánicos. De hecho, a mí me dicen el diablo porque me la paso hablando de él. Y no es que sea satánico ni nada por el estilo, solamente me interesa el tema. Cuando saqué el libro, Isaac me preguntó qué era eso y cuando se lo dije preguntó que de dónde lo había sacado. Yo le contesté de que me lo había regalado un tío, ya que él sí está metido en eso del satanismo. Luego los demás se acercaron para ver cómo era el texto y se los ofrecí. Si quieren les puedo leer uno de los conjuros, les dije. Ellos en burla me dijeron que no dijera tonterías, pero los increpé. No sean niñas, ¿o qué? ¿Acaso les da miedo? Y como seguían negándose, empecé a leer algunas de las páginas sencillas. En el fondo yo pensé de que no iba a pasar nada y además no entendía nada de lo que estaba leyendo ya que se encontraba en latín. Luego de haber leído el conjuro no pasó nada y Isaac me dijo: «Ya ves, es pura jalada lo que dijiste». «Pero bien que te dio miedo», le respondí. «Claro que no», me dijo él. Pero los que sí estaban muertos del miedo eran Eric y Daniel. Luego de 15 minutos a un amigo de la categoría mayor que le decíamos el delfín comenzó a sangrar mucho de la nariz. Los demás trataron de buscar una explicación lógica, pero por más que buscaron nunca la encontraron. Después yo les dije que había sido el conjuro y la mayoría me dijo que no, que era pura coincidencia. Aunque Daniel sí parecía creerlo y me recomendó que mejor no nos metiéramos en esas cosas. Después de unos 30 minutos, Delfín y Carlos se regresaron a sus cuartos, así que los demás no decidimos dormir. Ya como eso de las 3 de la mañana, Eric y yo no podíamos dormir y continuábamos despiertos, y en eso se escuchó un ruido en el baño. Pensamos que era Daniel, pero luego nos dimos cuenta que Daniel se encontraba dormido en su cama. Confieso que me empezó a dar un poco de miedo y le dije a Eric que teníamos que revisar en el baño. Pero a Eric le dio miedo, así que fui solo. Cuando entré en el baño nada estaba fuera de su lugar, así apagué la luz y me regresé a la cama. Le dije a Eric que no había sido nada y que seguramente había sido nuestra imaginación. Así que nos volvimos a acostar para tratar de dormir. Después de 15 minutos Eric despierta diciéndome: «Güey, despierta. ¿Qué es lo que quieres?». Y con una voz entrecortada me dice: «¿Alcanzas a ver eso? ¿A qué te refieres?». «A la sombra que está ahí». En eso me levanté y miré hacia el frente y en efecto, ahí estaba una sombra. Intenté moverme pero no podía y estaba muerto del miedo. Y Eric solamente estaba al punto del llanto. Trataba de convencerme que era un sueño pero no era así. La sombra era real y nos estaba mirando fijamente. Cerré los ojos y empecé a rezar, pero en eso se escuchó una risa siniestra y burlona y luego una voz gutural me dice: «Eso no te va a ayudar». Mi amigo también lo escuchó y comenzó a decir maldiciones y groserías a aquel ente, pero la risa solamente se escuchaba más fuerte. En eso Daniel se despertó y la sombra desapareció. Le preguntó a Eric que por qué estaba gritando, así que le contamos la historia, pero obviamente no nos creyó. Isaac también había despertado por los gritos, pero tampoco nos creyó. En la mañana le contamos a todos los del equipo, pero ninguno nos creyó. La siguiente noche, aproximadamente a la 1 de la mañana, me desperté porque escuché un ruido. En eso volteo y me percaté que un cuadro se había caído, así que me levanté de la cama y lo colgué. Pero ese cuadro tenía algo extraño que no había notado. Era la pintura de un señor con una mirada penetrante y en su ojo se alcanzaba a notar que le brotaba sangre. Justo cuando lo revisaba se escucharon como pisadas por todo el cuarto, así que inmediatamente corrí a despertar a mis 3 compañeros, pero ninguno de ellos reaccionaba. También intenté prender las luces pero tampoco encendían, así que mi único remedio fue volver a la cama y cubrirme con las sábanas hasta que amaneciera.
Cuando amaneció les conté lo que había sucedido, pero el único que me creyó fue Eric. Esta vez no se lo conté a nadie más porque sabía que nadie me iba a creer. Ya en el partido yo estaba muy cansado porque no había dormido casi nada. De hecho, perdimos por mi culpa, ya que metí un autogol y cometí un penal en contra. Pero todo fue porque no dejaba de pensar en lo que había pasado en esas 2 noches, y además porque estaba muy cansado. Por las noches me daba mucho miedo de ir a dormir porque sabría que iba a pasar algo similar a las noches anteriores. Cuando oscureció, ni Eric y yo queríamos dormir, así que tratamos de jugar FIFA toda la noche. Pero por ahí de las 3:30 el sueño me ganó y me quedé dormido. Sin embargo, Daniel y Eric siguieron jugando y esta vez la pesadilla les tocaría a ellos. Nuevamente escucharon las pisadas y los ruidos y la luz que dejó de funcionar. De esta misma manera se les apagó la tele de pronto. En eso Eric le dijo a Daniel que nuevamente ocurriría y Daniel se quedó petrificado con lo que estaba experimentando, ya que nuestro amigo siempre ha sido muy miedoso. Nuevamente se escuchó esa risa macabra y burlona y en eso Daniel volteó a ver el cuadro. Era ese retrato el que se estaba riendo. Ante la imagen no pudo más y comenzó a llorar y se orinó y le empezó a pedir perdón a Dios. Eric ya estaba más acostumbrado, pero aún así le estaba muerto del miedo. Las horas pasaron y los ruidos y las risas se dejaron de escuchar. Cuando se pudieron tranquilizar, nos despertaron a Isaac y a mí para decirnos lo que había pasado. Yo sí les creí, pero Isaac ya harto le dijo que dejaran de inventar cosas. Pero en ese mismo momento le dije: «Mira tu brazo». Él miró y estaba todo rasguñado y se asustó mucho, pensó que Eric y Daniel se lo habían hecho. Pero los rasguños eran muy largos y un humano no podría haberlo realizado. Le dije que se calmara, que ya había pasado todo y que ya nos faltaban pocos días. Después de eso me fui a bañar y cuando me quité la playera me miré al espejo y me di cuenta que también tenía rasguños por el pecho. Eso me asustó mucho, así que decidí tirar y quemar ese libro. En nuestro terror los 4 nos pusimos de acuerdo en llamar a un cura para que bendijera el cuarto. Isaac no estaba tan convencido, pero al final aceptó. Le pedimos al profesor y a los adultos que si podíamos llamar a un cura. Extrañados nos preguntaron el motivo y les contamos la historia. Obviamente no nos creyeron, a excepción de la abuela de un niño de otra categoría. Ella al parecer era experta en eso de las cosas esotéricas. Fue al cuarto y efectivamente notó una presencia sobrenatural y nos dijo: «Tienen suerte de estar vivos. Aquí hay una presencia maligna». Terminó llamando a un cura y este bendijo el cuarto del hotel y la noche siguiente los 4 pudimos dormir tranquilos y nada raro sucedió. Cuando volvimos al Estado de México todos nos tacharon de locos y mentirosos, a excepción de algunos pocos que también notaron las malas vibras de nuestro cuarto. Pero nosotros sabemos bien lo que vivimos esa noche. Todo fue real y también sabemos que lo sobrenatural existe. También aprendimos, o sobre todo yo, que no es para nada bueno meterse con lo desconocido. Actualmente sigo jugando en Chivas con Isaac y Eric, pero Daniel se mudó a Cuba aunque seguimos en contacto con él. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Elizabeth Kench y quiero compartir este caso que me sucedió hace 15 años, justamente un día viernes 12 de abril del año 2012, fecha en la cual falleció mi abuelo paterno. Estábamos mis tías, primos, mi hermana mayor y yo. Al fallecer mi abuelo se quedó agarrándole la mano a mi hermano. Y bueno, resulta que al llegar la noche de la velada del cuerpo mi tía empezó a hablar raro, como si un ser de otra dimensión se le hubiera metido en su cuerpo, o más bien como si se le hubiera metido el propio diablo. Ella empezó a hablar como mi abuelo y sabiendo que ella estaba en su ataúd dijo un sinfín de cosas. Entre todos ellos destacó que en ese momento habían unas señoras afuera del terreno de la casa. Y entonces la tía poseída le dijo a mi madre: «Diles a esas viejas chismosas que se vayan a su casa, que no las quiero ver aquí, que se larguen esas viejas argüenderas». Nosotros nos quedamos sorprendidos de lo que habíamos presenciado. Todo era raro y espantoso para nosotros. En ese entonces yo tenía apenas 12 años. Después de eso se calmó todo por un rato, pero minutos más tarde me senté en una banca que nos habían prestado de la capilla, cuando de repente me dio un jalón mi madre y me dijo que no me sentara ahí, que me fijara lo que había en mi espalda y al mirar sentí un escalofrío paralizante. Ahí estaba pintada la silueta de una calavera.
Me dio mucho miedo y en eso mi madre me empezó a curar como pudo del espanto. Luego en cuestión de segundos se fue la luz y lo extraño fue que era la única casa que no tenía energía. Y lo peor de todo es que en la pared se volvió a ver la silueta de la calavera. Cuando nos metimos a la casa donde estaba el cuerpo del abuelo, los cirios que les ponen estaban doblados a la mitad. La flama parecía normal, pero como si estuvieran paradas, pero en sí estaban de cabeza. Si nos preguntan qué fue lo que sucedió, realmente no tenemos respuesta. Solo sabemos que fue algo inexplicable. Esta historia es conocida como la Cueva Encantada y ocurrió hace mucho tiempo en Ciudad Hidalgo, Michoacán. O al menos así lo afirma la gente mayor. En aquellos tiempos un adolescente en cierta ocasión fue por la masa para las tortillas. Era un día normal, todo tranquilo en el pueblo mientras su hermano iba a cortar leña en el cerro. Como de costumbre solía caminar para encontrar madera caída seca, pero en esta ocasión se alejó mucho más hacia la punta del cerro. Allá arriba se sentó a descansar y a tomar un poco de agua cuando de pronto vio un pequeño conejo que se metió en una cueva que nunca había visto. Muy extrañado fue a ver queriendo atrapar al animalito. Al entrar dice que sintió un frío intenso y aunque sí logró ver al conejo escondido, al mismo tiempo escuchó una voz de una mujer que le dijo: «Ven, entra más, estoy aquí sola». Sin dudarlo se adentró en esa cueva, pero la sorpresa fue de que había algo que estaba brillando. No era nada más ni menos que puro oro en monedas. Deprisa se lanzó a tomarlas, pero en eso una mujer muy bonita se le puso enfrente y le dijo: «Si quieres este oro, primero tendrás que llevarme cargada en tu hombro a la iglesia principal y todo esto será tuyo». Él obedeció y bajó del cerro checando el pueblo. La gente solo lo miraba muy asustada y gritaba y decía Ave María Purísima. Pero la mujer le había advertido al hombre de que no volteara para atrás por ningún motivo. El peso iba aumentando en el hombro de aquel sujeto hasta que no pudo más y volteó. La curiosidad le había ganado y sobre todo al ver y escuchar a la gente que se espantaba gritaba. La sorpresa de ese hombre fue horrorosa, pues al voltear ya no era la joven linda que traía sino una serpiente gigante. Asustado la dejó caer y corrió lo más rápido que pudo. Estuvo a punto de tener todo ese dinero si no hubiera volteado en ese momento. La gente dice que ese dinero eran de los antiguos purépechas, pero el diablo se había apoderado del oro. Y además que eso que traía cargando en el hombro era el mismísimo diablo. O al menos así cuenta la gente. Soy originaria de un pueblo que queda al norte de Esmeraldas, Ecuador. Desde hace varios años he vivido sucesos extraños. El primer evento que me pasó fue en mi propia casa. Una vez estaba chateando en mi celular y de repente sentí que alguien caminó afuera de mi cuarto. Pensando que tal vez era mi madre, le grité, pero nunca me respondió. Así pasaron varias noches y yo le contaba a mis padres lo que estaba escuchando, pero nunca me hicieron caso. Inclusive mi madre me golpeó por mis malas acciones. Después de eso me fui a mi cuarto invadida por la ira y quise dejarle una carta a Satanás en la que le pedía riquezas para largarme de esa casa lo más rápido posible. Esa noche al acostarme soñé que el diablo me daba la forma de un contrato, pero a la hora de firmar de repente alguien me agarró por la cintura y me dijo: «Hija, no lo hagas, yo te voy a proteger, no lo hagas». Intenté verle la cara a aquella persona pero no se lograba. Estaba cubierta por un resplandor enceguecedor. A la mañana siguiente me levanté asustada y rompí aquella carta y realmente no le he contado estas cosas a nadie, porque sé que van a decir que estoy loca, pero esto realmente me pasó. En otra ocasión, ya habiéndome ido a estudiar a Esmeraldas, vivía en la casa de una tía, ya que quedaba muy lejos la universidad de mi casa. Ella era muy amable y me brindó una habitación que había sido de ella y su ex esposo. Al momento de entrar en esa habitación sentí un calor intenso, pues a pesar de que vivíamos a la desembocadura de un río y corría bastante viento, en esa habitación no se sentía ni el mínimo respiro, mientras que los demás cuartos eran muy frescos. Aunque después de todo no le di tanta importancia. Todas las noches me quedaba chateando con mi exnovio y me dormía de golpe como a la 1 de la mañana. Una de esas ocasiones al momento de acostarme sentí que alguien me miraba, así que decidí encender las luces.
pero no aguanté mucho tiempo ya que el calor era insoportable. Terminé apagando todo y pensé que lo que había sentido era solamente mi imaginación. A la siguiente noche hice la misma rutina de siempre y al acostarme y cerrar los ojos sentí que algo se me lanzó encima. No podía respirar y sentía pesada la lengua y quería gritar pero no podía. Estaba totalmente paralizada. Pasaron unos cuantos segundos hasta que por fin pude empezar a moverme e inmediatamente me fui al cuarto de mi primo que tenía una litera. Trataba de rezar pero las oraciones se me habían olvidado así que estuve batallando hasta que por fin pude quedarme dormida. Al día siguiente mi primo llevó a su novia a la casa y ellos ya tenían varios años juntos y le tuve confianza para relatarle el suceso que me había pasado. Lo que ella me contó después me erizó la piel. Me dijo que mi tía practicó la brujería para que su exmarido volviera a la casa. Pero como no lo logró, el cuarto quedó impregnado del ente que le iba a hacer la maldad. De inicio no le creí ya que mi tía iba a misas y en parte era de una iglesia evangélica, así que al final no le hice mucho caso. Posteriormente empecé a dormir en la habitación de mi primo. Un día que estaba buscando unos cuadernos en aquel cuarto maligno vi una botella que tenía un papel negro adentro. Este estaba cubierto por hierbas y la curiosidad me ganó y al destaparlo brotó un olor nauseabundo. Solamente alcancé a tirar eso y me contacté inmediatamente con Angie, la novia de mi primo. Ahí le conté lo que me había pasado y que en efecto era cierto lo de la brujería que había practicado mi tía. Después de 2 meses me fui de ese lugar y ahora me encuentro en otra ciudad y en otra universidad. Ya estoy más tranquila y me está yendo muy bien y le doy gracias a mi Dios porque no me han vuelto a suceder cosas extrañas. La verdad es que no quiero que me vuelvan a pasar. Muchas gracias por escuchar mi historia. ...1980... La Laja, municipio de Juchitlán, Guerrero. Esta es la historia de 3 muchachos. Ellos eran jinetes y montaban los toros en las fiestas patrias. El primero se llamaba Aarón de apodo La Coja, y los otros 2 eran Rafael y Alonso y eran del mismo pueblo. Siempre quisieron ser los mejores jinetes y un día se pusieron de acuerdo y fueron al corral de toros para pactar con el diablo. De ese tamaño era su obsesión por ser buenos montadores. A las 12 de la medianoche entraron al corral y empezaron a gritar y se les apareció un hombre de traje negro. Les preguntó qué era lo que querían y ellos dijeron lo mencionado. Aquel ser le respondió que sí, pero con algunas condiciones. La más importante es que ellos nunca debían dejar saber de su trato. Acabaron de platicar y el hombre de negro se retiró alejándose hasta perderse en la oscuridad. Los jinetes hicieron lo propio dirigiéndose cada quien para su casa. Ellos eran buenos montadores desde años atrás, pero esto pasó justamente en 1980. Fue precisamente un 15 de septiembre del dicho año cuando Aarón salió de su casa como a las 11 de la mañana para ver una milpa que quedaba a unos 2 kilómetros. Esto porque unos marranos se estaban metiendo y le estaban haciendo mucho daño. Agarró su camino y vestía un pantalón negro, camisa color melón, sombrero y una moruna. Al salir del pueblo y al cruzar el camino real lo alcanzó un hombre de negro bien vestido. Este iba a caballo y entonces le preguntó que a dónde iba caminando. «Voy a ver mi milpa», respondió Aarón. «Súbete a la anca de mi caballo, voy para allá donde tú vas». «No se preocupe, aquí está cerquita», respondió Aarón. El hombre de negro era insistente. «Sube al caballo», le repetía constantemente, hasta que abruptamente cambió y le dijo: «Aarón, cierra los ojos». Aarón cerró los ojos y cuando los abrió se miró desde muy alto y tuvo una sensación de flotación y de ahí en adelante no supo nada más como hasta las 5 de la tarde. Cuando por fin recuperó la conciencia se dio cuenta que estaba en un cerro muy alto, media empalizada. Aarón trató de buscar un camino para bajar del cerro pero no lo encontró. Cayó la noche y se subió a un árbol que tenía muchas ramas y ahí pasó toda la noche. Y sumando a su mala suerte empezó a llover y a hacer mucho viento. Realmente no tenía idea de dónde estaba. Al otro día que amaneció pudo ver el camino y comenzó a caminar hacia el pueblo. Calcula que caminó como 1 kilómetro y otra vez perdió el rumbo. Al no regresar a su casa, la gente de La Laja y San Sebastián se reunieron y empezaron a buscarlo. Pasaron días y días y nadie sabía nada de él. Los hombres salían a peinar el terreno 3 veces por día pero no lo encontraban. Y así pasaron 3 meses y 9 días.
El 24 de diciembre regresó y llegó al rancho de San Sebastián en donde vivía una hermana de este. Eran casi las 7 de la noche cuando su hermana lo vio parado en el patio de su casa. De pronto no lo reconoció porque estaba muy flaco y se le podían ver las costillas. Aparte de eso no traía huaraches, ni sombrero, ni camisa. Solamente tenía el puro pantalón y la barba crecida. Entonces Mariana, su hermana, se le acercó y lo reconoció. Lo abrazó y le preguntó que dónde había estado, pero él no podía hablar ni nada. En esa casa también se encontraba también una abuelita de nombre Carmela y 2 muchachos conocidos como Ismael Gutiérrez y Hermilio Rojo. Todos ellos miraban con miedo a Aarón porque no lo reconocían. Estaba transformado e incluso su mirada era distinta. Entonces su hermana lo acostó en una cama y le empezó a dar alimento. Él empezó a comer pero muy poco. María comenzó a hablarle a los vecinos y llegaron las gentes y todos sorprendidos lo estaban viendo. A los días siguientes lo empezaron a curar y las personas que lo estaban atendiendo le dijeron a la familia que tuviera mucho cuidado, ya que probablemente el amigo se le iba a querer llevar otra vez. Pasaron 3 semanas y empezó a recuperarse y a hablar y a platicar, hasta que por fin llegó la pregunta inevitable sobre dónde estuvo todo este tiempo. Él solo dijo que un hombre de negro lo tenía en un cerrito de la Peña Verde, y que estaba junto a un corral de vacas propiedad de un señor llamado Luciano Muñoz. Herón dijo que en las tardes, ya que oscurecía, el hombre de negro lo sacaba de donde lo tenía escondido a montarlo a unos toros bien grandes y malos. Pasaron unos días y desapareció otra vez. Se lo habían llevado tal como les dijo el señor que lo estaba curando. Su familia lo tenía bien vigilado y en el cuarto de la casa pusieron una cama con la puerta para poder mirar o escuchar algo. E incluso habiendo familiares cuidándolo no pudieron sentir ni escuchar nada y al otro día simplemente ya no estaba. La familia no se explicaba cómo había desaparecido, llegaron a la conclusión de que fue el amigo quien lo sacó de la casa. Días después regresó a la casa y estuvo todo un mes hablando como poseído por un ser maligno, hasta que finalmente falleció. De los otros 2, Rafael y Alonso, en 2017 continuaban vivos. De repente hablan solos y hay momentos en que les dan ataques que incluso se tienen que amarrar con cadenas. Cuando se recuperan dicen que es verdad y que efectivamente le pidieron ayuda al demonio. Incluso atrás de sus nucas se les puede ver una mano pintada porque cuando los visita el amigo les da unas cuantas palmadas. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me llamo Enrique y soy de Nayarit. Desde la adolescencia siempre me ha gustado el mundo de lo sobrenatural, así como también la demonología y el espiritismo, tanto que alguna vez hice algún escrito donde entregaba mi alma al diablo a cambio de talento. Yo considero, sin embargo, que soy una persona normal y no tengo ningún sexto sentido, y mis creencias religiosas han ido variando con el paso del tiempo. Tenía tan solo 14 años cuando por fin conseguí un tablero Ouija. Antes los vendían en los supermercados e incluso en las papelerías, así que era bastante fácil conseguirlos. Mi curiosidad me llevó junto con 2 amigos al Panteón Hidalgo a jugarla sobre una tumba sin cruz, pues según decías era más fácil contactar con un espíritu. Seguro ya se preguntarán si pasó algo terrible o muy escalofriante, y la verdad es que no. El tablero sí funcionó y el espíritu que nos respondía era una persona de nombre americano, que francamente no recuerdo con exactitud. Siempre jugábamos de la misma forma. Entre 2 movíamos el tablero con los ojos cerrados mientras el tercero leía. Así nos asegurábamos que todo fuera real sin trucos ni sugestión. Preguntábamos cosas de adolescentes, puras tonterías, cosillas como las calificaciones, pero eso sí, siempre acertaban las respuestas. Después de un tiempo de tenerla guardada en mi casa comenzaron los ruidos extraños, sombras y demás. Alguna ocasión recuerdo que mi hermano comenzó a gritar mi nombre, ¡Enrique! ¡Enrique! Y salió muy asustado de la regadera y aún con el agua en su cuerpo. Una sombra y una especie de luz se habían pasado por el pasillo cerca del baño. La puerta era de una sola cortina, así que pudo verlo a la perfección. Y sí, los 2 estábamos solos en la casa y no había mascota en ese tiempo, así que no sabíamos qué pudo haber pasado realmente. Mi madre comenzó a asustarse y a la vez reclamaba, pues decía que en ocasiones claramente escuchaba susurros o voces que hablaban al oído. Solo nos pedía que ya no nos metiéramos más en esas cosas. Yo no la culpo, pues yo en vez de tener miedo estaba fascinado por la sensación de tener un poco de temor y a la vez que pudiera pasar algo más fuerte.
Solo tenía más y más ganas de experimentar energías negativas. Esto me llevó incluso a jugar el tablero Ouija yo solo en mi casa. Solo ruidos extraños se sumaron a donde estaba presente. Nunca pude ver nada y solo escuchaba como si caían los trastos de la cocina. Ruidos de paso, pero nada saciaba mi sed que tenía por lo sobrenatural. Después de un tiempo y no sé por qué comenzó a acercarme a la iglesia. Es ahí donde realmente me tocó ver algo que no le encuentro sentido lógico. Y no me refiero a lo paranormal, sino a que qué diablos pasa con el bien y con el mal. Estaba platicando sobre temas bíblicos con una persona que sabía que yo había tenido prácticas con la Ouija, cuando un pensamiento invadió mi mente. Ella quiere sacarte lo que tú tienes dentro. Yo me puse en modo desafiante mientras la persona me miraba profundamente a los ojos. En ese momento, mientras yo realmente me burlaba de lo que según ella estaba intentando, o más bien de lo que esa voz me había dicho que intentaba, su cara comenzó a deformarse. No lo podía creer. Estaba viendo una persona sin arrugas y sin impurezas en la cara tornarse roja, llenándose de cicatrices y quemaduras. Luego empezó a temblar y a llorar diciéndome: "No, no, no". Todo esto en un tono suplicante. Después de reírme de ella un rato, sé que quizás se pregunten que qué loco haría esto. Pero la verdad es que primero me provocó mucha risa y después tomé la Biblia y leí el Salmo 91, y en ese mismo instante todo estaba normal. Al reaccionar, lo primero que alcanzó a decir fue: ¿qué fue lo que pasó? ¿En serio que no lo recuerda?, le respondí. Pero en ese momento callé, pues esa voz en mi mente o ese pensamiento me había dicho que lo que pasaba era realidad. Pero solamente me dio un poco de pena por decírselo. Comencé a darle vueltas al asunto y no podía asimilarlo. Yo tenía algo dentro, tal vez. ¿Cómo es que el bien y el mal se mezclan en una persona? ¿Cómo alguien con un espíritu maligno, ente o algo parecido en su interior puede orar? ¿Cómo es que puede ir a las iglesias? ¿Acaso no hacen nada mientras que su cuerpo esté de acuerdo? Este pensamiento me acompaña hasta ahora, más de 10 años después de lo sucedido, y todavía me sigo preguntando: ¿es acaso una burla jugar con el bien o con el mal? Recuerdo otra ocasión cuando acompañé a mi abuela con un señor que hacía milagros. Este señor no cobraba y tampoco hacía trabajos como los hace un brujo. Era más bien como una especie de chamán que viajaba por todo el país. Mi abuela en esa ocasión iba a ver si la podía sanar de las rodillas. Al llegar al lugar entramos en una habitación pequeña llena de ancianos. Yo formé un círculo, pues así lo pidió el señor, y comenzó a poner algo de música. Se parecía mucho a la música tibetana y empezó a decir unas cuantas oraciones. En ese momento yo solo cooperaba, pero al pasar unos 2 minutos comencé a sentir algo en el estómago. Era una especie de gastritis combinada con asco y sentí como que algo se movía en la punta del esófago. Sentí que él lo notó mientras seguía orando por cada una de las personas en el círculo. Los tambores de la música me taladraban el cuerpo al igual que las oraciones. De repente se acercó a mí y con su mano hizo como si tuviera una especie de espada imaginaria, e hizo como si la estuviera clavando en mi estómago. Al instante sentí que algo se clavaba y empecé a vomitar, pero solamente era saliva. Y entonces me tomó de la cara y me dijo: "Recibe a Dios". Yo estaba muy aturdido y me tomó del cabello, hizo que me levantara la vista y me dijo: "Mira hacia arriba, pues Él está aquí". Ahí solo sentí una especie de cubeta de agua helada recorrer todo mi cuerpo. Esa vez no supe cómo tomarlo. Creo que de verdad algo vivía dentro de mí, y claro que con mi consentimiento. Pero al parecer esa persona lo había sacado ese día. Aprovecho para mandar saludos cordiales para Monse y para Carlos. Realmente muchas gracias por escucharnos. Hasta hace algunos meses yo vivía en Guanajuato capital, pero decidí probar suerte en Oaxaca de Juárez, que es la ciudad donde actualmente vivo. En Guanajuato tengo un buen amigo con el que comparto cierto tipo de creencias y actividades. Una de ellas es la lectura del tarot. 2 noches antes de irme me dijo que fuéramos a su casa para hacer una tirada y yo le dije que fuera mutua, pues también sabe hacerlo. Total que en la lectura corrió el tiempo y cuando caí en cuenta casi eran las 12 de la noche. Mi amigo, ya en atmósfera de nostalgia por la despedida, me confesó que él siempre quiso tener una experiencia paranormal o sobrenatural, y que por eso lo buscaba con insistencia sin conseguir tal hecho.
Yo entonces me reí y le dije algo así como si entonces creía en fantasmas y en el diablo. Él puso una cara muy seria y eso calmó la risa y también me puse seria. Mi amigo me dijo que en Lagos de Moreno, de donde es oriunda, hay una casa que actualmente está vacía y que nadie quiere arrendarla. Un año antes la casa estaba habitada por 2 amigos suyos que eran pareja y por una chica llamada Carmen. La primera noche que Carmen estuvo en la casa, de madrugada como eso de las 3 aproximadamente, escuchó a un niño que estaba llorando en la puerta del departamento. A la chica le extrañó escuchar a un niño a esas horas de la noche. Fue a abrir la puerta pues pensó que quizás estaba perdido o se había escapado de alguna casa vecina. Al abrir la puerta entró un aire muy fuerte que arrastró hojas al interior, pero no había nada de niño y el llanto había cesado. Carmen solo entró de nuevo a su cama y se quedó dormida. Sin embargo, a la noche siguiente escuchó una especie de susurro en la sala y no pudo dormir bien. Según pasaban las noches, el susurro se hacía más fuerte hasta que llegó al punto de escucharlo en el oído. Entonces decidió irse a la sala y dormirse ahí, pero eso no cambió la situación. Añadiendo a eso, habían cosas paranormales como perfumes, cremas y cosas que se le aparecían rotas de la nada, o que incluso se las movían del lugar. Cansada ya del asunto, fue con una bruja de Lagos que es bastante popular en la zona. Cuando le contó de lo ocurrido, la señora le dijo que lo que tenía que hacer era irse de la casa de inmediato, que ella había trabajado con espíritus pero que podía sentir que lo que había en esa casa era demasiado fuerte. Pero Carmen insistió que fuera a la casa para limpiarla o algo por el estilo, pues no podía cambiarse de ahí por falta de dinero. Carmen tenía una personalidad muy bonita, era muy preocupada por los demás, muy sensible y también era robusta. Y por todo lo acontecido había bajado mucho de peso e incluso le salieron ojeras. La señora entonces dijo que iría y que intentaría ayudarla. Una vez adentro pusieron todo ese equipo para escuchar ruidos y esas cosas, y efectivamente la bruja tuvo comunicación con el fantasma. Resulta que antes de que Carmen viviera en la casa, su cuarto había sido ocupado por un muchacho que practicaba el ocultismo. Este incluso se metía muchas cosas adentro y hacía rituales satánicos. Una vez ese muchacho invitó a un amigo a tomar el cerro, y ya estando allá terminó asesinándolo. El muchacho se había anunciado como desaparecido, pero el cuerpo hasta el día de hoy no ha sido encontrado. El chico satánico, yo sin decirle adiós a los amigos de mi amigo, únicamente dejó una caja con cosas paranormales como libros, zapatos y ropa. La caja estaba en medio de la sala y tenía tierra negra alrededor. También había huellas de zapatos que llegaban hasta la puerta y de ahí desaparecían. Los amigos de mi amigo lo que hicieron fue simplemente repartirse las cosas. De acuerdo a la señora, lo que el espíritu deseaba era que le ofrecieran una misa, y por eso molestaba mucho a Carmen. La bruja le dijo que era urgente que se fuera de ahí y que le hiciera caso, que le dedicara una misa. Carmen no es católica y a esas alturas estaba tan harta de la situación que ya insultaba al espíritu con groserías. Al final lo terminó haciendo y le dedicó la misa, pero el error fue hacerlo enojar de muy mala gana. Entonces toda la situación empeoró. A partir de eso ya no solamente era el insomnio, sino que amanecía con marcas de golpes en todo el cuerpo. Fue otra vez con la bruja, pero esta vez esta rehusó a ir. Finalmente pudo encontrar otra casa barata y se alistaba para mudarse. Sin embargo, mientras estaba recogiendo cajas con sus pertenencias sin explicación aparente, se cayó de las escaleras quedándose casi paralítica. Gracias a Dios, con ejercicios y supervisión médica pudo recuperarse. Los amigos de mi amigo también se cambiaron y precisamente mi amigo fue ahí con su novia para ayudarse a cambiarse. Dijo que sentía una energía muy intensa y al salir le dijo a su novia que se sacudiera. Fue lo único que se les ocurrió y lo hicieron. Unos días después regresaron a Guanajuato. Mi amigo dice que un mes después de eso, una noche su novia se despertó llorando y gritando como si estuviera matándola. Mi amigo se despertó sin entender qué era lo que estaba pasando. La novia lo insultaba y decía que era un asesino. Mi amigo comenzó a llorar y dijo que no entendía lo que estaba pasando. Cuando la novia se calmó, le dijo que en un punto de la noche abrió los ojos y lo miró encima de ella. La estaba ahorcando y la quería matar y se estaba riendo a carcajadas. Él lloró desconsolado, la abrazó y justo en ese momento miró el reloj de la pared. Eran las 3 de la mañana y al mismo tiempo se escuchó a un niño llorar en la puerta de su cuarto. En el momento que me lo contaba, mi amigo señaló la puerta que estaba detrás mío y a mí me dio un escalofrío horrible en la espalda. ¿Aquí? ¿Fue aquí?, le pregunté. Me dijo que sí y me quise ir en ese momento y mi amigo me acompañó. Cuando llegué a mi casa me cambié para ponerme el pijama y ahí pude darme cuenta que tenía un sarpullido desde la clavícula hasta el vientre.
No le hice mucho caso y por fin me dormí. Me vine a Oaxaca donde prácticamente cambié todo. Ropa, alimentación, productos de limpieza, pero mi piel se mantenía igual. Me asusté pues ya tenía 2 semanas así y parecía siempre fresco. Yo tenía el presentimiento de que era ese muchacho, además que muy seguido escuchaba a niños llorar. Le marqué a mi madre para preguntarle si era normal lo del sarpullido y me dijo que ya era mucho tiempo para que siguiera. Me dio mucho miedo y el domingo siguiente fui a misa pues yo soy católica. Ahí ofrecí la misa con mucha devoción y cariño pues sentía feo por todo lo que había pasado a ese muchacho. Por si sí o por si no, pensé. Y en efecto al día siguiente ya no tenía rastros de mi cuerpo. Muchas gracias por escuchar mi historia. El te relato es acerca de un cerro llamado El Tenso que se encuentra en la Sierra de Puebla. Resulta que la familia de mi esposa vive en un pueblo cercano a este, y me cuentan que en este cerro yace el demonio que concede favores a cambio de los seres queridos. La historia más relevante es acerca de un hombre que por avaricia solicitó dinero adentrándose en el cerro. Se dice que volvió con ollas llenas de centenarios y que construyó una casa enorme para sus hijos, pero que todos estos fueron muriendo poco a poco. Al final nadie pudo disfrutar la riqueza de la cual ahora su padre era poseedor. Con el paso de los años el hombre envejeció y murió. Cuentan aún en el pueblo que en el velorio de este hombre se fue la luz y que cuando volvió el cuerpo del difunto ya no estaba. Toda la gente sabía del pacto que el hombre había hecho y que su alma probablemente estaba penando en el cerro. De esta manera atrae a más gente para que se hagan acreedores a un contrato con el maligno. Otra historia de este cerro trata de 3 jóvenes que fueron a él para divertirse. Estuvieron tomando fotos y explorando sin pensar en todo lo que se hablaba del lugar. Todo fue tranquilo, pero pasaron los días y revisando los videos y fotos se dieron cuenta de que no estaban solos, ya que una misteriosa silueta negra aparecía atrás de ellos en cada una de las imágenes. A partir de ahí los jóvenes empezaron a sufrir alucinaciones y fueron muriendo uno a uno en situaciones inexplicables. También se cuenta que cada una de las almas que paran en ese cerro son transformados en animales, y que por momentos aparecen con su forma humana pero están como perdidos o locos. En fin, esto es lo que se llega a contar sobre el Cerro del Tenso. Cabe aclarar que esto que voy a contar sucedió hace años. Para ser exactos, en 1998 y todo fue real. Yo tenía 9 años y en ese entonces creía que serían los días más felices de mi infancia, pues era verano y habíamos terminado el ciclo escolar. Me sentía emocionada pues tendría casi un mes de vacaciones y mis padres habían hecho planes para ir de vacaciones a la playa. Pero el día que nos disponíamos a salir llegó mi tía que vive en Chalco, Estado de México. No venía sola. La acompañaba su hijo de 16 años que era mi primo y se llamaba Cornelio. Como se iban a quedar con nosotros una semana, las vacaciones se pospusieron para la siguiente. Después de que mi tía platicó mucho con mis papás, se fue y pensé que reanudarían el viaje, pero no fue así. Mi tía se fue pero dejó a mi primo ya que tenía un mal comportamiento, y como ella era soltera le pidió a mi papá aconsejar a mi primo y para eso tendría que quedarse una semana. Fue aquí donde comenzó mi martirio. Los primeros 2 días todo marchaba bien, pero el tercer día mi primo compró un extraño libro. Al verlo pensé que era para la escuela pues en la portada tenía figuras geométricas. Pensé que tal vez eran para sus clases de matemáticas y que pretendía estudiar en vacaciones. Esa misma noche mis padres tuvieron que salir por causa de un negocio de mi padre. Dijeron que no tardarían más de 1 hora. Yo ya estaba durmiendo así que le pidieron a mi primo que cuidara de mí por un momento, cuando de pronto escuché un trueno y comenzó a llover. Yo veía cómo los rayos alumbraban mi habitación y vi cómo el patio trasero estaba una luz encendida. Esto se me hizo raro ya que no teníamos foco en el patio trasero, y además escuchaba pasos como de alguien que traía botas. Eran las 2 de la madrugada y mis padres no habían llegado así que fui a asomarme. Se veía una luz extraña pero no era la de una lámpara ni mucho menos la de un foco. Era como si alguien hubiese hecho una fogata en el patio trasero. Yo fui cuidadosamente y me sorprendí al ver a mi primo quien dibujaba una estrella a medio del patio con 4 veladoras.
Eso era lo que alumbraba la casa. Él estaba leyendo ese extraño libro de matemáticas que había visto en su cuarto. No hice más caso del asunto y me fui a dormir. Al día siguiente por la mañana ya habían llegado mis padres y mi primo había salido. Como a mí me dio algo de curiosidad ese extraño libro, fui a su cuarto y lo encontré. Pero al abrirlo no era de figuras geométricas, sino que había unos ojos enormes ilustrados en la primera página que parecían mirarme fijamente. Sentí mucho miedo y curiosidad por leerlo, pero tenía una frase que decía: si terminas este juego, sella el portal o mi oscuridad te perderás. Tuve miedo, así que solo lo ojeé y vi que en su interior tenía imágenes aterradoras. Eran conjuntos de sombras y conjuros satánicos y rituales vudú. Al ver todo esto me asusté mucho y aventé el libro y salí corriendo del cuarto. Minutos después llegó mi primo y fue a verme directamente y me dijo: mi amigo te visitará esta noche. Dice que le agradaste bastante. En eso pensé que se dio cuenta que había tomado su libro. En ese momento le fui a contar a mi madre, pues me estaba muriendo del miedo. Fue a hablar con mi primo, quien le dijo que yo había inventado todo aquello. Entonces le enseñé la estrella que había dibujado en el patio trasero y mi madre se puso pálida al ver esto. Llamó a mi tía para que viniera por mi primo y ella dijo que lo haría hasta el sábado. Mi madre solo me dijo que me tranquilizara y que todo iba a estar bien. Pero esa noche no pude dormir por lo que me había dicho mi primo. Ya pasando las 12 de la noche yo sentía las miradas de los ojos que había visto en el libro. Esa mirada me estaba siguiendo a todos lados. Llegué hasta el punto de escuchar voces de niños que hablaban al mismo tiempo, y lo peor del asunto es que yo solamente escuchaba esas cosas. Veía sombras incluso de día y pensé en irme a quedar con una de mis tías hasta que llegara el sábado para que mi primo se fuera. Pero al llegar a su casa esa extraña mirada me estaba persiguiendo. Hasta mi tía me había dicho que había empezado a escuchar cosas raras como pasos. Así que me acordé de la frase que decía el libro. Le conté a mi tía y dijo que tal vez por eso estaba viendo cosas raras en su casa, ya que nunca antes le había pasado algo parecido. Así que le conté sobre la frase del libro y ella me dijo que quemara el libro y que así se cerraría el portal. Ya estaba harta de sentir miedo y de ver esa mirada horrible que me estaba persiguiendo por todos lados. Volví el viernes por la tarde a mi casa, pues el sábado por la mañana se iría mi primo y se quedaría el portal abierto. Y esto seguramente me atormentaría. Me armé de valor y fue al cuarto de mi primo, que para mi buena suerte estaba dormido. Mis padres no se encontraban, así que fui al patio trasero y prendí una veladora en el centro de la estrella y comencé a arrancar las hojas del libro y a quemarlas. De pronto sentí mucho frío y empecé a temblar y a escuchar voces que me decían: no lo hagas, no lo hagas. Se apagó la vela y se me ocurrió repetir la frase que decía el libro. Y cuando terminé de quemar las hojas empezó a hacer un viento fuerte y seguido de eso sentí mucha tranquilidad y paz. Jamás me volví a sentir observada. Ya no escuchaba las voces y dejé de ver las sombras, pero mi primo no corrió con la misma suerte. Pues al día siguiente, como estaba planeado, mi tía se lo llevó. Pero ese mismo día en la noche mi primo se convulsionó y le dio un ataque epiléptico. Pareciera que de la nada le empezaba a faltar el aire. Mi tía dice que se veía muy débil, pero él se paró y salió corriendo. Terminó llamando a una ambulancia, pues vio muy mal a mi primo y también llamó a unos amigos cercanos para que le ayudaran a buscarlo. Pensaba que andaría cerca de la casa, pero jamás lo volvieron a encontrar. No lo hallaron en ningún lado y los vecinos comentan no haberlo visto en esa noche. Hasta la fecha de hoy se desconoce su paradero. Pueden sacar sus propias conclusiones, pero por eso creo que jamás se deben hacer pactos con entes demoníacos, ni mucho menos sentir curiosidad por ver libros que no deberías ver. Me llamo Eder López y soy de Ciudad Juárez. Esto que voy a contar pasó hace 11 años cuando me fui a vivir con unos amigos. Rentábamos una casa donde vivíamos Eddie, La Botas, El Picudo, Mitzi, Janet y yo. Eddie tenía a su novia Ingrid, la cual era una muchacha hermosa de piel blanca y cabello chino. Pero cuando ella se quedaba con nosotros sucedían cosas raras. Janet decía que tenía sueños extraños en donde la casa se llenaba de pájaros negros en excepción del cuarto donde yo dormía. Ya estando allí, los papás de la novia de Eddie se divorciaron y a las semanas ella empezó a vestir diferente. Y no solo eso, también su forma de actuar cambió drásticamente.
Incluso se sentía una vibra muy fuerte cuando ella estaba dentro de la casa. Decía que le aparecían moretones por la madrugada y a veces se ponía muy incontrolable, y decía cosas sobre nosotros que no podíamos entender porque hablaban otro idioma o lenguas. Nosotros, en la desesperación de poder ayudarla, acudimos a una iglesia donde recibimos la ayuda. Incluso tuvimos que llevarla con engaños. Al llegar estaban los pastores y una hermana más en la puerta y le dijimos que necesitábamos ayuda. La pastora de esa iglesia le dijo que la del problema era ella. Le pidió que se quitara unas pulseras y un dije que tenía y se los quitó. Pero de ninguna manera quería entrar más allá de la puerta. Como pudimos, poco a poco la fuimos metiendo en la iglesia y ya estando adentro empezó a ponerse de una manera muy rara. La pastora y los demás nos sacaron a nosotros y se quedaron solamente con ella adentro. Habíamos tomado la decisión de llevarla ahí porque ella nos confesó que le había vendido el alma al diablo y que el día 30 de octubre la iban a sacrificar. Después de que estuvieron horas dentro, Ingrid salió y su rostro se miraba más aliviado. Nos dijeron que teníamos que comenzar a ir a la iglesia para apoyarla y de esta manera no fuera a tomar una mala decisión. Las cosas se tornaron feas cuando el pastor en una de las prédicas dijo que un demonio llamado Balán nos iba a intentar alejar del camino de Dios. Eso pasó un día domingo y el martes fuimos a una plaza. Pero saliendo de allí nos hicimos con palabras con un tipo. Él agarró su carro y nos lo echó encima y ahí murió mi amigo el picudo. Y también le terminó quebrando la pelvis a Mitzi. Janet decía que a mi lado siempre estaba una sombra alta con un ojo y una boca grande que siempre se estaba riendo de mí. Yo terminé regresando a la casa con mi madre, donde algunas veces se me prendían y apagaban los focos. También como a las 3 o las 4 de la mañana alguien o algo tocaba 3 veces mi pared. Eran golpes duros y secos que se sentían en toda la casa. A mis amigos jamás los volví a ver, ya que no volví tampoco a la iglesia porque tenía mucho miedo. Con el paso del tiempo me dejaron de pasar estas cosas a mí, pero es algo que me dejó totalmente marcado. Muchas gracias por escuchar mi historia.